Creo que empecé a vivir en la poesía desde muy niño. Me vi diciendo poesía paradito en la verja de una casa del pueblo donde había nacido. Algún poema que me habría enseñado mi madre. Eso es el primer recuerdo que tengo. Y también la intuición de saber que la cosa no paraba ahí. Que si toda esa gente me estaba escuchando, con la fascinación que me escuchaba, era no solo porque yo estaba diciendo un poema de otro, sino porque era yo quien lo decía. Entonces, a lo mejor desde aquella tempranísima edad tuve la intuición de que si yo tenía mis propias palabras, iba a poder tener esa atención de los demás. Creo que los poetas existimos porque necesitamos la atención de los demás, entre tantas cosas que necesitamos en la vida, por supuesto, como cualquier mortal. Y bueno, por supuesto, detrás de eso vino la lectura, con la desesperación y con la avidez del conocimiento. Y por la época en que me tocó nacer, llegué a la adolescencia con un impulso y con un requerimiento histórico que me volcó a la lectura de los grandes poetas que se ocupaban de la historia. De hecho, creo que la mejor definición de la poesía es la que da Antonio Machado cuando dice: la poesía es el diálogo del hombre con la historia. Y eso creo haber sido o haber intentado ser, ¿no? Un poeta que dialoga con la historia y con los hombres de su historia. Y por eso mis principales lecturas fueron los españoles, que con aquella gesta fabulosa de su guerra civil, que fue mucho más que la guerra civil de los españoles, porque fue como la palabra de justicia que tiraron para el mundo. Todos ellos, todos los españoles. Y si nombro a Miguel Hernández principalmente es porque creo que entrañablemente es el más querido, el más profundo. Pero todos ellos. Y después los de acá, ¿no? Todos los poetas que en el 60 en la Argentina empezaron a decir lo que nos hacía falta. Lo que hacía falta para sentir que bullíamos con la historia también, los poetas. Nos vinculamos mucho con el folclore. El folclore de esa época dijo mucho y tuvimos los grandes, ¿no? Desde Atahualpa Yupanqui a Tejada Gómez, a todos, Ariel Petrocelli. Creo que estoy haciendo mal en dar nombres porque uno cuando da nombres deja tanta gente afuera. Cuando se me pregunta cuáles son mis principales poetas, o mis 5 principales poetas, o mis 10 principales poetas, siempre pienso al responder que soy muy injusto, porque no tengo ni 5 ni 10.
tengo siempre muchísimos más. Por suerte, tenemos grandes voces que exceden el número de lo que podemos leer en muchos años. Y si yo pensara en los poetas que son mis principales sostenes, mis principales soportes, siempre necesariamente tengo que remitirme a ellos, ¿no? A estos argentinos fabulosos, como Borges, como Manuel Castilla, como Armando Tejada Gómez, como Raúl Galán, como tantísimos que cometo la injusticia de olvidar. Y con los españoles que repito siempre, ¿no? León Felipe gritándonos, ¿qué andan diciendo ustedes los poetas ahí de la palabra? Y los cordobeses queridos, empezando por Glauce Baldovín y su dolor y su compromiso, y al Romilio Rivero con su fabulosa locura. Creo que eso ha sido ser poeta para mí. Los poetas siempre cometemos este pecado. No hablamos de los poetas que más queremos porque están vivos, porque están muy cerca nuestros. Y porque si decimos el nombre de uno, del que vive por allá, por el barrio de los cerveceros, y ya no nombramos al que está en los paraísos, ya la injusticia se hace demasiado evidente. Por eso no nos nombramos. Pero todos los poetas le debemos muchísimo, muchísimo a los poetas que viven al lado nuestro, que son nuestros amigos. No solamente por lo que ellos han escrito, sino por las lecturas que nos dieron, porque nos trajeron sus amores en libros, en autores que conocían de otras maneras y nos los regalaban generosamente. Por eso creo que de última un poeta nunca es un sujeto solo, compone la fronda de un quehacer literario que toda una nación, que todo un país empuja y sostiene, enraiza. Porque todos nos debemos algo. Ese soy yo, ese que pasa y que apenas existe cuando duerme, ese que se encuentra en las mañanas, exangüe tacto en la esmeril del rostro, un costillar de lechos musicales, apenas eso yo, murmullo, pero sé de una flor de frágiles venenos y una madre lloviendo sus penas en el agua. Sé de hortalizas hinchadas y rugosas, destilando salivas en tardes nauseabundas. Sé el eructo del hambre en turbias madrigueras. No pido perdón, no me avergüenzo. Yo no soy responsable de la sangre en racimos ni del sudor rodando a basurales. Aquí está mi alarido, mi mano en el cincel del epitafio, mi intolerante orgullo ardiendo entre las piedras. Fue durante los años de la dictadura donde se produjo en muchas personas como yo una especie de ensimismamiento. No teníamos posibilidades ningunas de que nuestra vida
tuviera un quehacer expandido. Se nos iba la vida en ver cómo sobrevivíamos y qué hacíamos para adentro. Y ese adentro fue escribir poesía. Retomar aquel impulso poético que tuve desde niño. Ahí me afirmé, en esos años yo creo que fue que me afirmé como poeta. En un quehacer que enlaza otros géneros literarios, ¿no? Me he encontrado en la vida contando historias, diciendo poesía y ejerciendo el oficio de la narración oral. Porque esto de contar historias o de decir poemas ante un público me cura bastante de la soledad. La poesía a veces nos pide demasiado. La poesía a veces es algo cruel. Nos coloca en el ejercicio de una verdad última y nos deja solos. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de compartirla con un público, de contarle historias y poemas a un público, es como lamernos, ¿no? Como lamernos las heridas. Es muy difícil sostener que existe una poesía cordobesa, una poética cordobesa. Podemos decir sin temor a equivocarnos que existen poetas cordobeses. Pero una literatura, una poesía que se pueda calificar de cordobesa porque está enmarcada geográficamente o porque la historia a la que remite es la de Córdoba, sería demasiado mezquino. Existimos los poetas cordobeses que desde este lugar del mundo tratamos de instalar nuestra poesía referenciándonos con nuestra realidad, con nuestros amores, con nuestro modo de sentir para el mundo. Ese, el escriba de los enigmas, el mismo que ayer escribía epitafios cuando la muerte le chorreaba por los costados del alma. Ese que pasa y hace como que no ve a través de las paredes, mientras se aprieta lágrimas y aullidos y secretos y golpes y caricias y canciones y caídas. Ese, ¿qué quiere escribir ahora? La alegría. ¿Existe acaso? ¿Quién es ella? ¿Existe acaso una flor con traje de amatista? ¿Un licor para el dios de los perfumes? ¿Un café contra el sueño de la muerte? ¿Qué cosa es la alegría? ¿Cómo se busca con las zarpas sangrando de ingenuidad y torpeza? ¿En qué brote de luz? ¿En qué pájaro leve hay que buscarla? No eres más que un toro. Escucha la música, embiste. Ella zarandeará su falda, su capa de torera, para que el pueblo aplauda, para que tú la embistas y ella te esquive como siempre, con un indulgente ademán de su sonrisa, o tú la claves con tu cuerno más hondo, o ella hunda su espada en tu pescuezo. Pero cualquiera sea el resultado, cuando veas o sientas la sangre escurrirse entre la arena, sabrás que valió la pena la batalla. Que esto era todo. Respira. Trata de no pensar. Respira. Es un fuelle doloroso el pecho, pero en él habita la alegría. Respira.
saca la cabeza de la pila bautismal, solo en el aire vibra el horizonte, la distancia es piedra y luz y vida, respira, tienes la obligación de merecer tus sueños, respira.